Bien, buenas noches. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a recontinuar nuestro estudio de las sectas falsas. Hoy toca el turno de abordamiento acerca de los adventistas. Vamos a ver en unos minutos este material preparado para que nos demos cuenta quiénes son los adventistas y por qué ellos están en el error. Vamos a orar en este momento. Amante y buen Dios, te damos las gracias. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gran misericordia y por tu infinita bondad. En esta hora, Señor, entregamos este servicio de esta clase en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos tu iluminación, rogamos que, mi Dios, tú puedas inspirarnos, darnos la inteligencia para comprender lo que tú quieres que aprendamos en esta hora, así sea. Amén y amén. Bueno, vamos a ver los adventistas, por qué se llaman así. Es posible que usted ya tenga alguna idea de esto. Vamos a ver lo que concierne a la introducción, conocidos también como sabatistas, ¿verdad? O sabáticos. No es una denominación cristiana, evangélica como se piensa. Miren, no es una denominación cristiana. No está considerado como denominación cristiana por la única y sencilla razón que su cuerpo de doctrina no es compatible con la revelación del Nuevo Testamento. Sí. Es de tomar en cuenta que los adventistas Es de tomar en cuenta que los adventistas tienen cuatro puntos doctrinales que los separan mucho del cristianismo evangélico. Vamos a ver estos cuatro puntos doctrinales que no están de acuerdo a la enseñanza general de las Escrituras. Número uno, el sueño después de la muerte. El sueño después de la muerte. Oiga bien, el sueño después de la muerte. O sea, entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen según su doctrina. Los muertos duermen según su doctrina. O sea, ese estado intermedio para ellos es un sueño, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Lucas 16:22. ¿Qué dice Lucas 16:22? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en el tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estando entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. O sea, con este versículo bíblico nos damos cuenta que la primera doctrina de los adventistas está fuera de amparo bíblico. No hay sustento doctrinal, no hay respaldo teológico ni bíblico para el sueño después de la muerte. Entonces, para ellos, los adventistas tienen la esperanza o tienen la conciencia de que van a morir, pero no hay más vida después de la muerte. Es un sueño, ¿verdad? Es un sueño. Mientras que la Biblia dice otra realidad, pero vamos a ver qué dice los Salmos. Quiero ver qué dice David en los Salmos, Salmo 73:24. Salmo 73:24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mire, Salmo 73:24.
24. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces lo que está diciendo el salmista y también el evangelista Lucas es que hay vida más allá de la muerte. Nadie entra en un reposo físico y espiritual como un estado de anestésico. Nadie, o sea, hay vida, hay actividad después de la muerte. Cabe mencionar que una vez que el hombre muere, no tiene potestad sobre su destino, ya no tiene potestad. Como aquí en la tierra usted decide para dónde va. Usted decide si mañana sale de viaje. Usted decide si mañana se va del país. Pero una vez muerto, ya el alma en ese momento no tiene autoridad ni potestad de decir me quedo en la tierra o me voy para otro lado o andaré penando o voy a ir a visitar a mis familiares, no. O me voy a quedar en la casa ahí escondido. No, 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 no. No, está claro. El texto de Lucas es claro y dice que una vez que murió el mendigo, fue llevado, ¿verdad? Fue llevado al seno de Abraham. Lucas 16:22. Mire, vamos a volver a ver este texto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado. Mire, fue llevado por los ángeles. Por los ángeles. Entonces, ¿quién custodia la separación del alma del cuerpo de los cristianos, de los redimidos, de los que han sido salvados por la sangre del Cordero y el testimonio de Cristo? Son los ángeles que custodian el traslado de esa alma a la presencia de Dios. Entonces, no existe patrón bíblico de que el alma pena, que el alma decide aferrarse a la existencia por los seres queridos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ahí está claro lo que dice que fue llevado por los ángeles. Recuerde que dice el libro de Hebreos que ellos son espíritus ministradores de los que han heredado la salvación. Espíritus ministradores, ellos ministran a favor nuestro hasta el día de nuestra muerte, hasta el día de nuestra muerte. Mientras que murió el rico y despertó en el Hades, o sea, él solito llegó allá. El rico no se pudo quedar aquí en la tierra, no se pudo quedar aferrado a sus riquezas, ya cumplió su misión en la vida física, en la vida física. Cuando recobra, escuche bien, cuando recobrará los cristianos su potestad, su voluntad de ir y venir, cuando Cristo resucite el cuerpo, cuando Cristo resucita el cuerpo en el arrebatamiento, el creyente se vuelve a complementar, se vuelve a complementar espíritu, alma y cuerpo regenerados, transformados, ya no más sujetos a pecado, a efectos del pecado, a pobreza, a vejez, a enfermedad, a estado terrenal. Ya no pertenece al estado terrenal porque tiene cuerpos glorificados. Entonces, su voluntad vuelve nuevamente a su mano, solo que bajo las instrucciones directas del Señor, así como los ángeles del cielo, ¿verdad? Así como los ángeles del cielo. No es que usted ya una vez con cuerpo glorificado va a ir a vagar donde le pele la gana, no.
está siempre sujeto al Rey de Reyes y Señor de Señores, solo que con una libertad gloriosa, pero bajo las órdenes del Cordero glorificado. Entonces volvemos al tema, y esto es un punto importante para que usted lo entienda. Los muertos no penan. Estoy convencido y plenamente seguro que usted ha visto miles y miles de ejemplos de espiritistas que consultan a los muertos. No salen los muertos de su depósito. Los que han clonado las actividades de los seres humanos, impíos, inconversos, o de todos los seres humanos, son los demonios. Los demonios clonan, ¿verdad? Ellos pueden copiar, ellos pueden hacer todo tipo de cosas que hacía el difunto. ¿Para qué? Para manifestar y asegurar una existencia después de la muerte como un alma en pena que anda por allí y que necesita ayuda. Siempre piden ayuda. O siempre dicen, yo morí aquí, me asesinaron, etcétera, etcétera. Pero son ellos. Porque las almas, si usted sigue leyendo el Evangelio de Lucas 16, 22 en adelante, se da cuenta que no hay autorización de salir de allí. El rico quería que se le fuera a predicar a sus hermanos. El rico quería agua, pero nadie puede salir de allí. En ese entonces los dos campos estaban juntos. Una vez que Cristo resucita y asciende al cielo, se lleva esa parte donde estaban los justos en el descanso, por supuesto, junto con Abraham y los profetas del Antiguo Testamento, se lo lleva al cielo, que es el llamado el paraíso de Dios. Y los que estaban allí en el Gehenna o Seol, en el lugar de tormento, quedaron solitos, solitititos en semejante tormento. Entonces, usted ve ahí en el texto que no puede salir y le dice, envía uno de los que están allí. Mire, ve. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí, de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, le envíes, mire, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ahí responde Abraham, a Moisés y a los profetas tienen allá, a ellos tienen que creerle. Entonces no pueden salir, ¿verdad? No pueden salir. Una vez que alguien fallece, tiene dos destinos. Uno, el de los redimidos en Cristo y el otro, el de los perdidos en sus pecados. Entonces ahí estamos claros. El primer punto doctrinal está fuera de contexto bíblico. Número dos, el aniquilamiento de los impíos. Para los adventistas, Dios aniquilará a los impíos. Aniquilar significa borrar de la existencia. Los pecadores y el pecado serán destruidos para no existir más, para no existir más. Y eso es mentira, porque entonces ¿en dónde quedaría el juicio de Dios, el justo juicio de Dios? ¿Con borrarlos de la existencia de tajo? Eso no. Eso no dice nada. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20:10. Mire lo que dice Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre por donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos
de los siglos. Entonces no hay aniquilamiento, no hay eliminación eh, física para siempre. No, 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 no. Tienen que pagar por sus pecados. Serán los impíos que desobedecieron a Dios, que se deleitaron en pecar, que blasfemaron y que hicieron todo tipo de males sin arrepentimiento alguno, murieron o mueren o morirán. Entonces un día tendrán que enfrentar al juez supremo del universo, que se llama Dios, y tendrán que enfrentar la sentencia final, obviamente después de haberles demostrado por qué razón fueron al infierno y por qué razón serán castigados en el lago de fuego, que es un tipo de tormento más peor que el mismo infierno. El asunto es del lago de fuego es que el cuerpo también reciba la parte que le corresponde y está diseñado para atormentar al diablo, que es un ser supremo, al falso profeta y a todas las entidades malignas, ángeles caídos y demonios serán arrojados allí. Todos los demonios, todos los ángeles caídos, todos estarán en el lago de fuego junto con los seres humanos que decidieron seguirlos a ellos. Entonces, por lo tanto, el cuerpo que hasta ahorita estaba podrido en tierra, en la resurrección vuelve a la vida y vuelve tal y como falleció. De esa manera, el alma impía sale del infierno y se reencuentra con el cuerpo en la resurrección y se presentan ante el trono blanco para rendirle cuentas al Creador. Una vez que Dios informó y notificó las causas penales, los delitos y los pecados que estaban escritos en los libros, entonces es sentenciado al fuego y al azufre por la eternidad. No se sabe dónde está, no se sabe dónde está, no se sabe si es en esta galaxia, no se sabe, es un punto en el infinito. Entonces, hermanos, no puede haber aniquilamiento de los impíos, porque los pecados del hombre alcanzan hasta más allá de la eternidad. Vamos al tercer punto, doctrinal de los adventistas. Ellos se jactan de una piedad y una pureza increíble, pero están muy errados. Vamos a ver el punto de la expiación, ¿va? La expiación es el acto redentor del Cordero Glorioso en la cruz del Calvario, que muere por amor a nosotros voluntariamente. Dice que el colaborador de Jesús es Satanás. La expiación es hecha por Satanás y Jesús. Pero para esto tenemos dos buenas preguntas. ¿Es Satanás cosalvador? ¿Será realmente aniquilado entonces? Porque si es cosalvador, Apocalipsis 20:10 dice que será lanzado al lago de fuego. Entonces no es ayudante de Cristo para efectuar la salvación. Y la segunda, lo siguiente es, según ellos en Levíticos 16:5 al 10, 20 y 22, entreven que el macho cabrío sacrificado representa a Cristo y el emisario representa a Satanás. Vamos a ver qué dice Levítico para que entendamos el contexto del libro de Levíticos. ¿Qué dice Levítico? Vamos a ver qué dice Levítico. Levíticos 16.
5 al 10. Vamos vamos a ver qué es lo que ellos interpretan de este párrafo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, el sacrificio primero sería por el sumo sacerdote y por su familia. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte Aarón sobre los hijos, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bueno, ahora vamos a ver el 20 y el 22 para que entendamos mejor. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre, ¿verdad? Por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bueno, eh, todo lo que hemos leído no tiene absolutamente nada que ver con Satanás. No tiene nada que ver con Satanás. Simplemente es un ritual de expiación que todos sabemos, y ya tiene usted que aprender que todo sacrificio enunciado en el Pentateuco tipifica la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la expiación, Satanás jamás podría ser un copartícipe de la salvación, porque la Biblia dice que él vino para robar, matar y destruir. También dice la Biblia que es el acusador, que es el tentador y es padre de mentira. Entonces, no veo ningún amparo bíblico que pueda sustentar semejante aberración por parte de los adventistas. Entonces, llevamos 3 puntos doctrinales que están prácticamente errados y se convierten en una completa herejía. El punto número 4 es el sábado. Bueno, este lo veremos más adelante. La palabra adventista significa advenimiento o llegada. A palabra adventista significa advenimiento o llegada, ¿verdad? Nosotros en sentido así también somos como especie de adventistas porque estamos esperando el advenimiento o la llegada del Mesías, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Pero ellos son adventistas en un sentido que su doctrina está equivocada. Vamos a ver un punto histórico, hermanos. La verdadera fundadora de los adventistas se llamó Elena Gould de White o Elena White, ¿verdad? Elena White. Tengan mucho cuidado con los libros de Elena White. Son muy populares, son muy suavecitos para leer, pero es el error puro. Ella nació en 1827 y murió en 1914. La formación de esta secta empezó con un hombre llamado William Miller, que con licencia de predicar bautista, mire que te puede ir notando que la mayoría de estas sectas y ni sus fundadores fueron en un principio cristianos, ¿verdad? Cristianos auténticos. Después se descarrilaron. Entonces, con esta licencia bautista creyó tener
la solución para las 70 semanas del libro de Daniel. Bueno, si se quiere meter en un problema, podría escoger un problema menor que este. Si usted quiere meterse en un lío en la Biblia, busque un problema menor que este. No es cualquier cabeza que va a interpretar las 70 semanas de Daniel. Se necesita mucho, mucho, mucho. Se necesita mucha consulta, mucho libro fidedigno, mucha experiencia y conocimiento. Entonces él tomó Daniel 8, 13 al 14 y se dedicó a enseñar que las 2300 tardes y mañanas son años. Sumó 2300 al 457 antes de Cristo y halló el año 1843. Para su decepción y de los de sus discípulos, esto no ocurrió así. Él después se retiró y volvió a la comunión en su iglesia antigua, iglesia, perdón, a la comunión de su antigua iglesia bautista. Entonces parece que Miller solo hizo la entrada y con la misma se retiró porque él malinterpretó los números en la Biblia. Y ese es el problema, ¿no? Hay cosas en la Biblia que, como le digo, necesitan mucha lectura. Vamos a leer Daniel 8, 13 al 14, que nos está dando un panorama profético, metafórico, perdón, no metafórico, tipológico de alguien que iba a llegar. En el versículo 8, Daniel 8:8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, ¿verdad? Creció mucho, eh, que creció mucho al sur. Mire, creció hacia el sur. Eso quiere decir que extendió su dominio hacia el sur, ¿ok? Y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Mire, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. También es una cuestión alusiva al orgullo de Satanás que hizo caer a muchos ángeles del cielo que estaban en la dignidad del Señor. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por el que fue quitado, mire, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo, escuche bien, hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, para no hacerle mucha historia y mucho cuento, em, lo que Daniel está hablando aquí es acerca de la llegada de Antíoco Epifanes en el año siglo II antes de Cristo. Antíoco Epifanes era un conquistador, un rey sirio, malvado y perverso, que conquistó Tierra Santa, conquistó el templo, puso una estatua de Zeus en el lugar santísimo, en el lugar santo, no, en el lugar santísimo y en el altar del holocausto sacrificó un cerdo.
Entonces, este Antíoco Epífanes, rey sirio del siglo II, fue el que estaba anunciando Daniel, pero que al mismo tiempo se convertía tipológicamente en un prototipo del anticristo por toda su perversión. Entonces, el punto de las 2300 tardes, usted lo divide en dos, porque dice tardes y mañanas, son 1150 días. Eso era lo que iba a durar el tiempo, ¿verdad? De la captura, del templo, de la profanación del templo, que iba a estar bajo el dominio de Antíoco Epifanes, hasta que los macabeos se rebelaron y recuperaron el control del templo. 1150 días completos, eso duró la cautividad del templo bajo el poder de Antíoco Epífanes. Entonces, este señor William Miller contó que prácticamente las 70 semanas de Daniel terminarían en el año 1843 y que allí vendría Cristo, ¿verdad? Y eso fue completamente defraudante porque Cristo no ha venido. Y vamos a seguir viendo acá. Tiempo después, el esposo de Elena White y ella dijeron que Miller no se equivocó en el año, sino en el lugar, oiga bien, de su venida. No era a la tierra, sino un santuario espiritual. Oiga, esto está más, todavía más torcido. Y que luego de purificarlo, o sea, yo no entiendo cómo purificar algo que es espiritual. Luego de purificarlo, sí vendría a la tierra. Elena Gould White profetizó que él, el Señor, regresaría en 1847, después 1850, 1852, 1854, 1866, 1867, 1868 y 1872, etcétera, y nunca vino Cristo. Por lo tanto, el adventismo es lo peor que existe, ¿no? Es lo peor que existe en secta. Es lo peor que existe. Específicamente, su fundadora, la profeta Elena White. Vamos a ver un poquito de la biografía de esta señora. ¿Fue Elena de White un profeta? Número uno, Elena dijo que la sangre de Cristo no borra nuestros pecados, ¿verdad? Tomado, bueno, del tomo uno, 3, página 371 al 372. La sangre de Cristo, dice, no borra nuestros pecados. Número dos, en 1889, Elena dijo que no era tiempo para comprar y tener propiedades, que ya vendría Cristo, ¿verdad? Y anteriormente, mire, anteriormente vimos que en 1872, o sea, para 1879, 89, seguía proclamando ella que ya venía Cristo. En 1844 dijo a los adventistas que no tuvieran niños y que el esposo no tuviera con su esposa porque Cristo vendría pronto, ¿verdad? O sea, ella sí estaba completamente desquiciada de la cabeza. Así como estos ejemplos, existen muchas cosas que ella enseñó y que no eran avaladas por su propia vida. Pero hay que entender que si Elena de White era un profeta, ¿por qué lo que dijo no se cumplió? Jeremías 23, 30 al 32. Vamos a ver a Jeremías 23, 30. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, ¿verdad? He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras
y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahora, pregunto yo, ¿habrán mujeres en la actualidad que se parezcan un poco a esta señora? Predicadoras que ejercen potestad y dominio sobre la exposición de la doctrina, que están hablando aberraciones. Sí hay. Una de ellas es la esposa de Otoniel Font, predicador boricua. Esa señora es completamente hereje. Sus enseñanzas son completamente aberradas. Y lo más triste de eso es que mucha gente la escucha. Para ella no existe la Trinidad, sino que existe una cuatridimensión, un Dios encima de Yahweh, encima de Cristo y encima del Espíritu Santo. Entonces, ese es el punto de estudiar. Ese es el punto de conocer la palabra de Dios, porque ella nos fortalece, nos edifica, nos orienta, nos ilumina. Conocemos la secta no para confundirnos, sino para preparar la espada del conocimiento preventivo, que le ayudará a la iglesia, a los líderes, a los predicadores, a plantear con contundencia la doctrina bíblica, la sana doctrina, defender la fe, a defender la sana doctrina y a avivar a un pueblo que cada vez más se duerme en el mar o se hunde en el mar de la ignominia, de la ignorancia, de la autocomplacencia y de las redes sociales. Para eso estudiamos nosotros, mis amados hermanos. Vamos a ver las principales doctrinas de los adventistas. Primero, la inmortalidad condicionada. Según ellos, el hombre es una alma viviente, no que el hombre tiene alma. Entonces, al morir la persona, desaparece y Dios en la resurrección la volverá a recrear. Esto es lo más tarado que he escuchado. Ellos confunden la destrucción con la aniquilación. Pues el justo volverá, pero los pecadores y Satanás desaparecerán, ¿verdad? Desaparecerán. Entonces, el asunto de que el hombre es un alma viviente es completamente distinto a que el hombre posee alma, porque posee un cuerpo. Y el punto de morir y desaparecer no tiene sustento bíblico porque ya lo vimos. Ya vimos acerca de la destrucción y la aniquilación. Y quiero que miremos Mateo 8:11. ¿Qué dice Mateo 8:11? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, está hablando del castigo, está hablando de juicio. Entonces, la inmortalidad condicionada. En primer lugar, el hombre posee alma y espíritu inmortales, pero esta parte inmaterial, esta parte que no muere, que no envejece, que todo lo recuerda, ¿sí? Que todo lo recuerda, que todo lo sabe, o sea, el alma fuera del cuerpo humano lo recuerda absolutamente todo. Tiene una conciencia de muchas cosas, porque ya no está sujeta al cuerpo limitado, ¿verdad? Ya no está sujeta
a un cuerpo mal alimentado, mal formado, mal educado. No, es la parte esencial, es lo que Dios hizo. Entonces, ¿qué sucede? El alma no perece. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios dio, ¿verdad? Eso es algo inmaterial que Dios dio, que puede encontrarse con el destino del reino eterno junto al Creador, al Salvador, como también puede irse al destino de los perdidos. Entonces, allí son dos cosas diferentes, pero la inmortalidad no es condicionada. La inmortalidad es propia, es el ADN del alma y del espíritu. No mueren, nunca mueren. Póngase a ver usted que el alma de Caín está siendo atormentada en el infierno. ¿Y cuántos años han pasado desde que Caín puso su primer pie en la tierra hasta este día? Hay más de 6000 años de historia y ahí está el alma de Caín, en el tormento. No se consume, no se quema, por eso Cristo dijo, la llama no se apaga. ¿Por qué no se apaga? Pues porque está atormentando a seres espirituales, porque el alma en el infierno está siendo atormentada. Por eso no muere. Ok, vamos a avanzar, vamos a ver otro punto doctrinal, vamos a ver qué hablan acerca del antiguo pacto. Para ellos el antiguo pacto de Moisés todavía está en vigencia. Por eso es que ellos guardan el sábado. Pero ellos no guardan la Pascua. Mire qué errorazo, porque el corazón de del pacto mosaico era la Pesá o la Pascua, que es igual de importante como el sábado, ¿no? Para su conveniencia dividen la ley en moral y ceremonial. Le llaman a los 10 mandamientos ley moral y al restante le llaman ley ceremonial. Enseñan que la ley ceremonial fue abolida por Cristo, pero la ley moral permanece y esta supuesta división no se encuentra en la Biblia. Ahora, la ley se divide en tres categorías. Está la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral controla todo, todos los aspectos morales del individuo, toditos los aspectos morales. La ley ceremonial controla todos los aspectos del rito, todos los ritos, ofrendas, sacrificios, todito, ¿ah? Y la ley civil controla la convivencia del israelita bajo el pacto. Entonces, ninguna se antepone a la otra, porque dentro del pacto mosaico, las tres categorías se debían cumplir, tal y como estaban las especificaciones en los, digamos, tres libros. Específicamente estamos hablando de Levíticos y Números, Deuteronomio, parte de Éxodo. Todo eso debía cumplirse. Entonces, los 10 mandamientos o el decálogo es parte de la ley moral. Es parte. Para Dios, en la ley, el que la hija viera desnuda a la madre era pecado. Oiga bien, y eso en algunos países es común, y a veces hasta entre los cristianos. Es común que la hija vea en paños menores a la mamá o el hijo al papá, etcétera, etcétera. O los hermanos o las hermanas. Eso no es ético. Eso no es ético. No, no abona a la comunión con el Señor.
pero la ley lo señalaba, ¿verdad? La ley lo señalaba. Entonces, el antiguo, ellos, en fin del sí, discurso, el antiguo pacto mosaico terminó, cumplió su función con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hasta ahí llegó el pacto mosaico, porque el Cordero Perfecto había sido sacrificado. Vamos a ver la teoría del santuario, lo que está hablando Elena White. Esa teoría dice que Jesús entró el 22 de octubre de 1844 en el santuario del cielo para purificar. Oiga usted, si está en el cielo, ¿cómo va a purificar algo? ¿Cómo va a haber algo impuro en el cielo? Lo que todavía hace, después vendrá a la tierra. Vamos a ver qué dice Hebreo. Vamos a ver qué dice Hebreo. ¿Qué dice Hebreo? Capítulo 1, verso 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en las alturas. O sea, no tiene nada que ver la teoría del santuario de los adventistas con ese santuario, o sea, con el santuario, no, no tiene nada que ver. Cristo, después de que efectuó la purificación de nuestros pecados en la cruz, se sentó a la diestra del Padre, a la mano derecha, en el cielo, ¿no? En el cielo. Entonces dice aquí, oiga bien, que Jesús entró el 22 de octubre oiga Dios, de 1844 en el santuario del cielo. Están completamente errados. Vamos a ver el punto del sábado o el domingo. O sea, ¿cuál es el día? ¿Cuál es el día de descanso? Ellos afirman que el sábado debe ser guardado por todos los hombres, según vemos en Deuteronomio 5:15, que Dios ordenó la observación del sábado en memoria o recuerdo de la liberación del pueblo de Israel. Esto demuestra que la institución del sábado es exclusivamente israelita. O sea, el sábado era exclusivamente dentro del pacto mosaico. Esa es la señal. La señal del pacto mosaico es el sábado. La señal del pacto abrámico es la circuncisión. La señal del pacto noénico es el arco iris. La señal del pacto davídico es la promesa del Hijo. Entonces, esto de la ley o del pacto de Moisés es exclusivamente israelita. El día sábado no fue guardado antes por otro pueblo sino por Israel, después de su liberación, ¿verdad? Después de su liberación. Entonces, la iglesia cristiana ya no está bajo eso. No estamos obligados a guardar eso. No estamos ligados a un lugar o tiempo determinados para adorar a Dios. Jesús deja esto bien claro en Juan 4:21 al 24. Los evangélicos guardan el domingo porque en ese día resucitó Cristo y no como ellos dicen que fue la Iglesia Católica la que lo impuso, pues fue en el 321 después de Cristo que lo oficializaron. Pero antes de esa fecha ya usaban el domingo los cristianos. Pablo dice que todo el calendario judío, incluyendo el sábado, quedó anulado para el cristiano. ¿Qué dice el libro de Hechos? Vamos a ver qué dice el libro de Hechos, capítulo 13.
verso 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. O sea, en la sinagoga judía, en la sinagoga judía. Ahora vamos a ver 13, 14. Ahora sí, 18, 4. ¿Qué dice 18, 4? Y discutí en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Por qué? Porque ya esto estaba completamente anulado. Ya no había necesidad de guardar la ley. Todo había sido anulado. Cumplido, ¿no? Cumplido. ¿Por qué guardamos el domingo o el segundo sábado según el calendario hebreo? Uno, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Eso está en Juan 21. Dos, la promesa de la venida del Espíritu Santo se cumplió el primer día de la semana. Era el día de Pentecostés que por ley caía siempre el primer día de la semana, o sea, el domingo. En Troas los cristianos se reunían para el culto el primer día de la semana. El 4, el primer día de la semana, Cristo se reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y quinto, los apóstoles y sus discípulos después de ellos lo guardaron siempre. O sea, desde ahí viene la institución del domingo como el día de culto general, donde pues la iglesia toda se congrega y toda se reúne para adorar al Señor. Entonces, por lo tanto, ya el sábado no entra bajo el nuevo pacto, porque estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto establecido, instituido en la sangre del Cordero. ¿Por qué no guardamos el sábado? Número uno, el sábado es un convenio o pacto entre Dios e Israel. Le correspondió exclusivamente a Israel dentro de la dispensación de la ley. Dentro de la dispensación de la ley, que es un tiempo en donde Dios establece pactos y una relación con Israel. Cuando Cristo celebra la Santa Cena, allí instituye el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto, pacto de la gracia, la gracia. Entonces, dentro del pacto de la gracia no cabe guardar el sábado. Primero porque era para Israel. El sábado no es una institución perpetua. Tres, el sábado formaba parte de la ley y esta fue abolida totalmente por Cristo. Cuatro, en ningún pasaje se registra que Jesús enseñara que debía ser guardado. Quinto, Pablo enseñó todo el consejo de Dios y nunca dijo nada sobre el sábado, según Hechos 20:20, cuando habló a los cristianos en Malta. Sexto, conocemos hombres santos y bendecidos por Dios que guardaban el domingo. Bueno, entonces el sábado ya no es parte de la liturgia cristiana evangélica, así que no ganamos nada con guardar el sábado. Al contrario, perdemos, porque si empezamos a guardar el sábado, tenemos que guardar todo el espectro de la ley. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice que ninguno que guarde la ley será justificado. Por último, al parecer ellos son evangélicos, pero en lo profundo de sus raíces podemos ver lo desviado que están. Si usted puede, cuando se presente la oportunidad, ayude a otros a entender esto antes de ser atrapados por la mentira. Entonces, hermanos, concluimos la secta de los adventistas. Ya vimos a los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones, ¿verdad? Ya vimos los mormones, ya vimos tres, perdón, sí, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas. Ya vimos tres sectas
quedan unas cuantas más. Entonces, no sé si usted tiene alguna pregunta que hacer. Pues estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. No sé si tiene alguna pregunta o opinión. Bueno, bien, entonces, parece que todo está claro. De este material no voy a pedir tareas, suficiente con la tareita de hermenéutica. Entonces, espero la envíen para el lunes. Haga lo que pueda, esfuércese, ¿verdad? Es un bien para usted. Vuelva a ver la clase, analícela, use la Biblia y verá que será bendecido. Entonces, mis amados, si no hay preguntas, allá en Perú son las 9. Dios les bendiga entonces y nos vemos el lunes. El lunes vamos a entrar a ver una cuestión hermenéutica más interesante, ¿verdad? Cuídense, hermanos. Dios les bendiga a todos.